culturales. Y bueno, vamos a iniciar con la ponencia de Carolina Buenrostro Pérez, formas de presencia-ausencia en prácticas semiótico-discursivas. Carolina tiene 15 minutos y 5 minutos para discusión. Adelante, Carolina. Puedo compartir pantalla, ¿verdad? Ustedes me dicen si ya se ve. Ya se ve. Ya se ve. Bueno, intenté hacer una traducción Google para los que no hablan español, pues, traten de seguir. Bueno, estéticas del feminicidio. Voy a hablar de formas de presencia-ausencia en prácticas semiótico-discursivas. Y bueno, esta ponencia se deriva de la tesis doctoral Ciudad Juárez, cronotopo emblemático del feminicidio, representaciones en prácticas estético-artísticas que presenté en el año 2020 y donde se analizaron representaciones del feminicidio presentes en diferentes obras, ¿no? Ya sea producciones cinematográficas, documental, ficción y cortometraje y fotográfica. Bueno, nos vamos a centrar en esta ponencia en unos breves ejemplos de un apartado de la tesis que aborda las formas de representación de la presencia, ausencia de mujeres asesinadas. Bueno, desde el año 1993 se han denunciado la desaparición y asesinato de cientos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, ciudad que se recrea en el imaginario social como un lugar de violencia y muerte feminicida. Ay, no veo con este. En el que distintos procesos sociales, políticos, económicos y culturales han creado condiciones que permiten que estos asesinatos sucedan sin que el Estado haga nada por resolver estos crímenes. Bueno, entre las condiciones que permiten la existencia del feminicidio en Ciudad Juárez, tenemos el trinomio frontera-migración-maquila, donde vemos relaciones de poder basadas en la globalización y en la colonialidad del poder, lo que implica una segunda economía, que es de una economía de impunidad, violencia y actividades ilícitas como el narcotráfico, la trata de personas y la explotación laboral, así como un patriarcado, un sistema patriarcal y un estado patriarcal que permiten que sucedan los feminicidios. Bueno, aquí vemos una representación visual de la frontera de Ciudad Juárez, México, como un cementerio de mujeres, ¿no? Aquí está Ciudad Juárez, la frontera, esta línea amarilla, Estados Unidos, y cientos de cruces que representan a las mujeres asesinadas, pero básicamente es esta cruz rosa, la que se ha vuelto un icono del feminicidio, ¿no? Y ya es mundial. Esto es del fotograma de Bajo Juárez, la ciudad devorando a sus hijas. Bueno, sabemos que el bucle recursivo presencia-ausencia es una característica intrínseca de los procesos de memoria y muestra cómo las jóvenes asesinadas cobran vida a través de un sinnúmero de representaciones que tienen un alto contenido simbólico y que en esta investigación se han diferenciado en dos sentidos. Son representaciones desde lo particular y desde lo genérico. Desde lo individual nos referimos a aquella dimensión donde son nombradas con nombre y apellido y se separan de esa gran masa que conforma a las muertas de Juárez o a las desaparecidas de Juárez, ¿no? Se busca identificar a cada una de ellas. Y las representaciones desde lo genérico son aquellas que nombran en conjunto a todas estas mujeres. Bueno, esto fue con fines analíticos, sin embargo, queda claro que en estas representaciones que una mujer representa a todas las mujeres y cualquiera podría ser una mujer asesinada. Aquí tenemos, por ejemplo, una representación desde esta dimensión individual, es en el documental Bajo Juárez, la ciudad devorando a sus hijas. Este es un ejemplo, nada más hay varios. Y vemos aquí la historia de Lilia Alejandra, una víctima de feminicidio, y esta foto fue tomada en la maquiladora donde trabaja, ¿no? Que es como parte de estas condiciones que permiten que suceda el feminicidio. Desde lo genérico tenemos representaciones como
el cortometraje Miércoles de Ceniza, donde se recrea la imagen de muchas jóvenes que están pasando para ser marcadas el miércoles de ceniza, pero bueno, es una representación simbólica como si fueran ganado, ¿no? Que se va a matar. Y bueno, estas representaciones donde se habla de una persona, pero representa a cualquier mujer, las podemos ver en el cine, en la cinta Border Town de Gregory Nava. Vemos cómo Eva Jiménez, que pudo haber sido la historia de Lilia Alejandra o de otras jóvenes cualquiera que han sido asesinadas, es interpretada por una actriz mexicana, Maya Zapata, que trabaja en una maquiladora y bueno, sufre un ataque, ¿no? Para ser víctima de feminicidio. Entonces, una representa a todas. Bueno, ambos tipos de representaciones han adherido a sus formas de representación visual, los signos y significados que han emergido desde la denuncia social del feminicidio, que es realizada principalmente por madres y activistas, lo que crea una intersemiosis entre la semiósfera del feminicidio y la de las prácticas estéticas que lo abordan. Asimismo, nos permiten ver la reconfiguración y actualización de los símbolos que se encuentran en la memoria de la cultura que señala Lotman, ¿no? Como es el caso de las cruces rosas, que se ha vuelto un símbolo universal del feminicidio y que retoman los productores de estas obras. Aquí vemos el ejemplo en un documental, cómo llevan estas cruces rosas. Este símbolo fue iniciado en Ciudad Juárez para representar a las mujeres asesinadas. Sabemos que es un signo del sistema patriarcal donde el cristianismo ha sido como la ideología hegemónica de la religión y bueno, toda la connotación que lleva, ¿no? Esta es una representación en la película El Traspatio. Y bueno, vemos que estas representaciones que se subvierten, que subvierten a los mismos símbolos, ¿no? Aquí me equivoqué un poco, se actualizan y van contra su propia esencia, ¿no? Que es la del sistema patriarcal, son usados para denunciar en este caso. En el caso del feminicidio, la denuncia va, por supuesto, contra todo orden patriarcal establecido. El color rosa usado para diferenciar a las niñas de los niños se convierte en estas producciones en el color de la sangre de las mujeres asesinadas. Entonces, por ejemplo, en el documental Bajo Juárez, vemos que la paleta de colores que utiliza es la rosada, pero bueno, es como si representaran la muerte, ¿no? También en todas estas producciones el color rosa está muy presente de alguna manera. Este es el documental Señorita Extraviada, donde vemos una cruz que se pinta en la calle, pero, y que representa estas muertes, pero vemos atrás a un hombre justo recargado como si fueran los brazos de la cruz, y bueno, finalmente está ahí indicando, ¿no? Que los hombres están asesinando. Bueno, asimismo, estos textos de análisis, como señala Lotman, funcionan no solo en lo sincrónico, sino también en lo diacrónico, creándose textos que además de ser dispositivos de la memoria y generadores de sentido, permiten establecer asociaciones para restaurar el recuerdo de las mujeres asesinadas, lo que Lotman señala como programas mnemotécnicos reducidos. Entonces, bueno, vemos aquí cómo utilizan estas imágenes para apelar al recuerdo, ¿no? Y cómo se confrontan la vida con la muerte en estos cortes sincrónicos y diacrónicos de los que habla Lotman, el ahora y el presente, el pasado. Entonces, bueno, por ejemplo, en este documental, los artistas que lo producen colocan la historia de Gaudencia Valencia, una joven que llega a Ciudad Juárez para trabajar en la maquiladora, pero la contraponen a la vida de Lilia Alejandra, ¿no? Que era una joven trabajadora de maquiladora que fue asesinada. Entonces van contando la historia de Gaudencia mientras van presentando cómo fue la vida de Lilia Alejandra. En el documental Señorita Extraviada vemos cómo Lourdes Portillo juega mucho con el color para representar el pasado, el presente, la vida y la muerte, la presencia, ausencia, ¿no? Nos habla de un antes y un después. Aquí, por ejemplo, toma una chica que trabaja en una zapatería donde han desaparecido mujeres, está en blanco y negro, porque nos recuerda a las mujeres que fueron asesinadas, y ya en el presente nos coloca a esta joven pintando la cruz de color, ¿no? O sea, una viendo de frente y la otra viendo hacia atrás. No me detengo mucho en el análisis, solamente pues estoy presentando unos resultados, ¿no?
Bueno, estas representaciones se transforman en objetos, fotos, recuerdos, historias de las mujeres asesinadas en el cine documental. Imprescindible el testimonio oral y simbólico del recuerdo de las madres que las madres tienen de las jóvenes asesinadas. Entonces, por ejemplo, vemos aquí cómo Lourdes Portillo presenta el recuerdo de una madre, se ve su tristeza, por supuesto, está a color porque nos está hablando de ese recuerdo vivo que está en el presente de la madre, y ese objeto que toma la forma de su hija, pues está en el recuerdo presente de la madre, ¿no? Por eso no lo pone en blanco y negro, sino lo pone en color. Mayra Martel en la fotografía también juega mucho con la representación de las mujeres a través de los objetos, y bueno, en el ensayo de la identidad nos va presentando características o formas de ser de las jóvenes asesinadas a través de los objetos que le presentan su madre, ¿no? Bueno, pero también existen objetos como son las fotografías de cientos de jóvenes desaparecidas que se encuentran pegadas por toda la ciudad, que recuerdan a todas aquellas que pasan de alguna forma inadvertidas por la gran cantidad de crímenes y que con su desgaste, el desgaste de estas imágenes simbolizan en estas producciones la falta de cuidado hacia las mujeres y que no se ha hecho nada para dar con ellas y resolver los crímenes, ¿no? Entonces, es inevitable que todo el documental pase en estas escenas, son escenas recurrentes de imágenes que se pegan en la pared de jóvenes desaparecidas que a veces ni siquiera podemos detenernos a leer su nombre de cada una, que son imágenes que están desgastadas por el tiempo, ¿no? Pero que simbolizan esta falta de cuidado y de atención en resolver. Bueno, por supuesto, las recreaciones de las historias de lo que pudo haber pasado con las mujeres asesinadas también traen a la memoria la presencia, ausencia de estas mujeres asesinadas, donde la historia de una mujer recreada por una actriz representa este grave problema de violencia y asesinato, ¿no? Y vemos que en el cine documental es menos evidente la violencia porque se basa principalmente en el testimonio de las madres, pero que en el cine de ficción es muy explícita la violencia que sucede, ¿no? En Ciudad Juárez. Eh, bueno, por ejemplo, en el documental, Lourdes Portillo le encanta jugar con esta recreación de historias, cómo pudo haber sido, ¿no? Entonces nos va presentando en una juxtaposición de 3 imágenes. minutos, Carolina, 3 Y ya minutos. terminó. ¿Cómo pudo haber sido la historia, no? O sea, aquí tenemos un periódico que es con la escena que finaliza. Primero unas jóvenes, un hombre acechándolas, más que observándolas, acechándolas, las jóvenes probándose unos zapatos y después la portada de una revista donde hay unos zapatos muy parecidos a la, a la, a los que se probaba la joven, ¿no? Entonces ella juega mucho con recrear las historias y que cualquier mujer puede ser la asesinada, ¿no? En estas, bueno, esto es otro apartado de la tesis, solamente menciono que cómo también se representan las condiciones de explotación que viven en las maquilas a través del cine, por ejemplo, ¿no? Se recrean todos estos símbolos que hablan de la producción en masa, del trabajo que agota a las jóvenes, de las condiciones laborales precarias, pero sobre todo donde observamos que hay una representación de raza, género y clase social, que, bueno, se analiza desde la colonialidad del poder y bueno, justamente se termina señalando que estas jóvenes, morenas y pobres son las víctimas del feminicidio. Muchas gracias. Gracias, Carolina, muchas gracias. Gracias por tu presentación, un tema relevante. Tendríamos entonces ahora 5 minutos para la discusión en caso de que hubiera algunos comentarios. Aquí en el chat no tenemos ninguno. Nicolai, do we have any comments from the audience that you may have? Nope. I think there are no questions. Bueno. No, for the moment, please. Thanks. Bueno, nuestra siguiente ponente es Yanetzel Macho Morales. Su ponencia se titula Diálogos y tensiones culturales, la creación de la exposición Aves, Conejos y Palmas, Saber Mixteco Actual en el Museo Nacional de Antropología, México. Adelante, Diana, tienes 15 minutos para tu ponencia.
Ay, lo siento. Gracias. Y bueno, y aprovecho también para agradecer la invitación a la mesa. Bueno, denme un segundo, por favor. Esta presentación forma parte de una investigación más amplia en la cual denme un segundo, tengo problemas técnicos. ¿Ven la pantalla? Ya no, la ¿Ya estábamos no? viendo, ahorita ya no. Ok. ¿Ya la ven? Ahí está, ya la estamos Sí. viendo. Bueno. Entonces, les decía que este trabajo forma parte de una investigación más amplia en la que me dedico a analizar la gestión y desarrollo de exposiciones etnográficas en el Museo Nacional de Antropología, perdón, en el periodo 2009 y 2013. Mis puntos de partida teóricos son museología crítica, etnicidad y recientemente he incorporado la semiótica. Y en ese sentido, pues iría un poco la presentación basándome en los conceptos principales, ¿no? Semiósfera, texto, memoria. Bueno, el Museo Nacional de Antropología se ubica en el bosque de Chapultepec. Es un edificio que fue construido para ese fin, para albergar las colecciones etnográficas y arqueológicas más importantes del país. Y vemos en la parte de abajo, en una vista aérea, la volumetría. El arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, que fue el encargado del proyecto, se inspiró en la arquitectura PUC de la zona de Yucatán en México y retomó sobre todo formas rectangulares y lineales, ¿no? La imagen del medio es la vista de la planta del segundo piso, que es de lo que la parte etnográfica de exposiciones en la que me voy a centrar el día de hoy. Y bueno, la otra foto pues es el patio central, ¿no? Para que vean un poco la arquitectura. Este proyecto, este museo fue creado por el entonces secretario de Educación Pública, Jaime Torres Bodet, junto con el presidente de la República del país, en ese momento, Adolfo López Mateos, y la intención era crear un espacio donde pues todos los mexicanos se sintieran orgullosos de su cultura, pero esta cultura, esta identidad que siempre se ha querido reproducir y comunicar en este museo, pues es una identidad nacional que sintetiza la cultura de los pueblos originarios de manera no horizontal, sino vertical, y sobre todo exaltando esta parte del pasado prehispánico, ¿no? El valor de la cultura de estos pueblos, pero en el pasado, en la época prehispánica. Entonces, bueno, se convirtió en uno de los espacios más importantes en cuanto a educación, ¿no? El museo está dividido en muchas áreas para que funcione, pero las salas expositivas en el primer piso están dedicadas a las colecciones arqueológicas y en el segundo piso a las colecciones etnográficas, ¿no? El museo cuenta con 11 salas etnográficas. ¿Sí ven que voy pasando las diapositivas? Sí, se ve. Se ve. Ok. Gracias. ¿Y ampliado también? Sí. No, Bueno. estamos viendo miniatura y pantalla. Necesitarías ampliarla. Pero bueno, es más bien si es operativo para ti, como tú ves. Sí, mejor. Ok, Bueno, sí, perfecto. Entonces, bueno, son 11 salas de etnografía, salas permanentes en este segundo piso. Cada curador está encargado de determinada sala
Y como las salas refieren a zonas geográficas o a grupos étnicos, pues ellos se encargan de diversas colecciones, ¿no? Como podemos ver, no sé, Johannes Naurat, Cora, Huichol, Tepehua, ¿no? Esa sería como la principal función que tiene esta área, que es difundir a través de las exposiciones, pues el acervo etnográfico que posee, ¿no? Desde un principio, bueno, me faltó aclarar, esta presentación, la información que estoy ofreciendo es del 2009, que fue el año donde se inauguró esta exposición de aves, conejos y palmas, de la que voy a referir más adelante. Solo esto es como un contexto para que entendamos cómo el museo, todas sus actividades, tanto curaduría como conservación de colecciones, adquisición de objetos, divulgación, están guiados por esta idea inicial con la cual surge el museo, que es transmitir esta idea nacional, pero esta identidad nacional, pero pensada como una cultura monolingüe, aunque se reconoce con las salas una diversidad de grupos étnicos, se reconoce en términos de estudio, de análisis, de rescate de su patrimonio, pero no necesariamente con esta idea actual, después, por ejemplo, con el movimiento zapatista, que fue un parteaguas en las tareas del museo, por lo menos en etnografía, o con esto de la OIT, la aprobación del convenio 169, donde el reconocimiento es distinto, o sea, tiene que ver también con la autonomía y con otros aspectos, no solo esta diferenciación o este reconocimiento que se hace desde la antropología. Les muestro aquí unas fotografías de las salas etnográficas. Desde la apertura en 1964, el 17 de septiembre, las salas etnográficas ya estaban contempladas dentro de este proyecto. El encargado de la museografía fue Alfonso Sotosoria. Y aquí participaron, bueno, arqueólogos, antropólogos, fotógrafos, etcétera, pero también participaron miembros de pueblos originarios para la construcción, sobre todo de las ambientaciones, como pueden ver en la fotografía de superior derecha. Aquí la relación con los pueblos originarios, pues era en ese sentido, ¿no? Que ellos proveyeran información para entonces hacer estas ambientaciones y recrear escenas de la vida cotidiana y festiva. Con el paso del tiempo, esta relación ha ido cambiando. Y bueno, para crear cada una de estas salas, los curadores tienen de alguna manera cierto libre albedrío. Ellos, dependiendo de la orientación teórica en antropología que tengan, el conocimiento de museología, de museografía, ellos van diseñando estas exposiciones. Las exposiciones temporales, la última reestructuración fue en 1999. A partir de entonces, hasta hace como 3, 4 años, comenzaron de nuevo a actualizar los contenidos. Y eso, como les digo, pues tiene que ver más bien como con la orientación teórica y lo que les importe. Pero lo que sí ha estado en el centro es el rescate de la cultura de los pueblos originarios. Como ha sido a lo largo de la historia contemporánea de México en el siglo XX, las políticas indigenistas con esta idea de rescatar los pueblos los pueblos indígenas, que no se pierda su cultura en esta contradicción de que se insertan a la modernidad, se han dedicado muchas de las, cuando se adquieren objetos, uno de los sentidos hasta el 2009, con aves, conejos y palmas, era la idea de rescate, ¿no? Obtener estos objetos que están en desuso, o a lo mejor un objeto artesanal que la técnica está por desaparecer, ¿no? Ese es como el punto principal o el punto de partida, y eso pues se refleja en las exposiciones, ¿no? También he de decir que la área de etnografía, la subdirección de etnografía, a lo largo de la historia, no ha tenido una participación
importante en cuanto a exposiciones temporales. Es muy poco común que existan exposiciones temporales etnográficas en el museo. Y esto tiene que ver pues justo con esta idea de identidad nacional, donde se le da mayor énfasis y valor a lo arqueológico, y que buena parte de los directores a lo largo de la historia, pues sí han sido antropólogos, pero también han sido arqueólogos. Y en el 2009 justo, quien era director del museo era Felipe Solís, arqueólogo. Entonces, los proyectos o estas magnas exposiciones, pues eran para presentar los avances en cuanto a arqueología, ¿no? Ya entrando al estudio de caso que presento, que es la exposición Aves, Conejos y Palmas, en el 2009 hay este rompimiento. O sea, el museo de alguna manera funciona, porque pues sí, sigo funcionando así, con este propósito, con esta misión, pero la subdirección de etnografía de alguna manera se fue alejando de estos preceptos y existió un proceso de reflexión entre los curadores, que por eso empleo museología crítica, porque justo los planteamientos de esta área de conocimiento nos permiten ver cómo estos procesos reflexivos nos ayudan a ir cambiando estos procedimientos para realizar exposiciones. Entonces, esta exposición Aves, Conejos y Palmas es la exposición de los cambios y continuidades en la cultura material mixteca, pero sobre todo se le dio el énfasis a lo que estaba haciendo un grupo de grabadores mixtecos que forman parte de una asociación civil y su relación con la empresa Converse. La participación de una empresa transnacional en el museo rompió, pues sí, de muchas maneras esta lógica con la que se venía trabajando. Más adelante profundizaré en ello, pero en estas fotografías lo que muestro es justo cómo fue el proceso. Estos chavos de Pinotepa de Don Luis, Oaxaca, vinieron al museo y ellos, junto con los curadores, escogieron los objetos que serían exhibidos en esta exposición. Pero además en este intercambio, que fue el primer ejercicio donde la relación museo, yo resguardo tu patrimonio, tu cultura. 3 minutos, Diana. Sí, fue un poco más horizontal. Entonces, ellos escogieron con los curadores los objetos, ¿no? Y otra actividad que fue muy importante para la área fue justo su visita a la sala de Pueblos Indios del Sur, donde está exhibida parte de Oaxaca, porque ahí ellos fueron intercambiando información con los curadores. Aquí vemos ya el proceso museográfico. La exposición constó de algunas, la fotografía inferior izquierda fue la exposición, no fue la gran exposición, pero acá la amplío. Pero como podemos ver, por ejemplo, las litografías, la jícara que se encuentra en la parte superior, los tenis, muestran estos cambios de cómo ellos, a través de estos objetos que son propios, fueron expresando los mitos y leyendas que fueron recuperando como esta tarea de más artística, porque ellos estudiaron grabado con Juan Alcázar y decidieron recuperar elementos de su cultura que se habían perdido. Por ejemplo, los mitos y los cuentos. Cada uno de estos tenis cuenta una historia que cada grabador investigó en su comunidad con las personas mayores y la plasmó de acuerdo a su interpretación en los tenis, ¿no? De igual manera en las litografías y en las jícaras que están en la parte superior, todos los demás objetos forman parte de la colección del museo y datan del
de la década de 1960. Entonces ellos también tuvieron este intercambio de información con los curadores con respecto a los, sí, con respecto a los significados de estos objetos, ¿no? A los nuevos significados de estos objetos. Bueno, para finalizar, bueno, presento una fotografía de la nota al día siguiente de la exposición, de la inauguración de la exposición. Más allá de anecdotario, les quiero compartir que la inauguración de la exposición corrió a cargo de la empresa Converse. Ellos siempre estuvieron muy de la mano, y también he de decir que el proyecto de responsabilidad social con los tenis, ellos, es un ejemplo de lo que se podría hacer actualmente para evitar la apropiación cultural. Ellos pintan los tenis y Converse se dedica a la venta y distribución. Ellos reciben el 90% de las ganancias y el 10% solo se utiliza justo para los gastos de distribución y comercialización. Estos chavos, en su mayoría hombres, le piden a las mujeres que se dedican a tejer, hagan las bolsas para vender estos tenis. Bueno, en términos, no es anécdota, pero la inauguración, les decía, estuvo a cargo del de la empresa Converse. Esto es el cóctel, los medios de comunicación, etc. Se hizo una gran cobertura de medios de comunicación. Y al día siguiente, en varias partes del museo, áreas que solo son de acceso para los trabajadores, había muchos letreros de parte del sindicato que decía: el museo no se vende, la cultura de los pueblos originarios no se vende. Entonces podemos ver cómo diferentes espacios de significado convergen dentro del museo, y de alguna manera ha habido esta tensión y diálogo tanto dentro del propio museo, las lógicas que se manejan dentro del propio museo para generar exposiciones, como las lógicas entre los pueblos originarios con los curadores, generando una nueva relación con el museo. Y este ejercicio, 2 segundos, y este ejercicio sirvió de base para las siguientes exposiciones, que este periodo de este tipo de relación un poco más horizontal con los pueblos originarios termina en el 2012, habrá que ver qué pasó después de ese año, pero la incorporación de los pueblos originarios ya no solo fue en términos de curaduría, sino también de museografía, y la relación tendió a ser más horizontal. Y bueno, con eso terminaría. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Excelente exposición. Nos quedamos con más ánimos de entender muchos más procesos. Bueno, nuestro siguiente ponente es Francisco de Parres Gómez. Just a second, Oscar. Okay. I also want to congratulate our friend Diana. It's a wonderful presentation. Gracias. In my view. I not have a question by the short commentary, because I see very insightful presentation, and the idea that the museum is viewed at the place of semiosphere of culture, it's very insightful for our semiotic of culture. Thank you very much, Diana, for your presentation again. Thanks. Gracias, Diana, de nuevo. Olvidé precisamente la cuestión de los comentarios y preguntas. Bueno, nuestro siguiente comentarista, como les decía, es el doctorante Francisco de Parres Gómez, con la ponencia titulada Tesis de colonial zapatista contra el sistema moderno colonial capitalista. Francisco, tienes 15 minutos para tu exposición y bueno, el micrófono es tuyo. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes allá en Rumanía. Quiero agradecer especialmente al doctor Nicolae Sori Dragan por la invitación, y a la doctora Julieta Haidar por impulsar el trabajo de este grupo de investigación, y a mis compañeros de mesa también. Lo que yo les voy a presentar es una investigación relacionada con el arte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y bueno, me daré a la tarea de leer para hacerlo un poco más fluido, dado el volumen de la información, ¿no?
tengo este epígrafe del 2001 del comandante David que dice: la hora de los sin voz y de los sin rostro ha llegado, es ya la hora de los marginados y los olvidados, la hora de todos los pueblos indios. Esta investigación se relaciona con la dialéctica o la dialógica entre los símbolos, ¿no? Los signos que por un lado ha utilizado el Ejército Zapatista de Liberación Nacional como un movimiento indígena que se levantó en armas en contra del gobierno en 1994 y que ha usado constantemente la dialéctica entre el fuego y la palabra para defender sus demandas, ¿no? Para quien no sepa, el movimiento se ubica en el estado de Chiapas, en México, en el sureste. Y bueno, la investigación se enmarca, o la ponencia se enmarca en lo que es la colonialidad como el lado oscuro de la modernidad y esta matriz colonial de dominación que pretende el control de la economía, de la autoridad, de la naturaleza, del género y la sexualidad, de la subjetividad y del conocimiento a nivel general como sistema de dominación global. Y bueno, alguna de las sistemas de las artes zapatistas que hemos logrado categorizar en la investigación, vemos que las comunidades autónomas se encuentran practicando desde la literatura, la música, el cine, el performance, el teatro, la danza, la pintura, la escultura y, bueno, infinidad de artes en su etapa actual. Y ahora voy a pasar a leer. Una de las críticas que se reiteran constantemente por parte de quienes no simpatizan con el EZLN es decir que sus propuestas son de carácter localista o se circunscriben a un territorio muy limitado. Empero, ya desde 1994, con el llamado a la Convención Nacional Democrática, la apuesta era desde un principio integrar todos los sectores subalternizados del país, aunque intelectuales como el hoy comandante Pablo Contreras, Pablo González Casanova, lo expresaba en su intervención en la CND incluso en términos globales. Unidad con pluralismo, decía, la transición a la democracia con orden y a la creación de la ayuda humanitaria con efectividad. Un llamado a las fuerzas democráticas es prioritario, de unidad con todos los pueblos y etnias del mundo, con el objetivo de crear un proyecto de democracia y justicia social. Posterior a la CND como encuentro de diálogo nacional, las comunidades zapatistas han realizado una y otra vez diferentes tácticas y estrategias que no por ser pacíficas dejan de enmarcarse en el contexto de la guerra. Es decir, han tenido que romper los cercos del Estado con sus militares, del paramilitarismo caciquil e incluso el cerco mediático en incontables ocasiones. Hay que destacar que han dado la vuelta al país varias veces para escuchar y ser escuchados, para recoger los dolores de los pueblos y crear un horizonte de futuro colectivo. Ejemplo de ello es la marcha de los 1111 zapatistas que recorrieron el país en 1997. En el año 2001 también convocaron a una manifestación enorme denominada la Marcha por la Dignidad o la Marcha por el Color de la Tierra, donde llenaron el zócalo de la ciudad y donde pronunciaron: hoy marchamos por la vida, hoy marchamos por la justicia, hoy marchamos por la libertad, hoy marchamos por esta democracia, hoy marchamos por esta bandera. Para 2006 organizaron una caravana por todo el territorio nacional y sus 32 entidades federativas en lo que se llamó la Otra Campaña, como una estrategia político-retórica para hacer frente al cerco mediático impuesto desde la hegemonía en el contexto electoral e intentar poner en el centro de la agenda las problemáticas de los pueblos originarios, incluyendo la brutal represión que sufrieron los pobladores de San Salvador Atenco por parte de los 3 niveles de gobierno. En contexto y en conexión, las artes y las ciencias en 2016 lo expresaban así: imagina que todo lo que se gasta en política se dedicara a las ciencias y las artes, que en lugar de campañas electorales y militares hubiera laboratorios, centros de investigación y divulgación científica, conciertos, exposiciones, festivales, librerías, bibliotecas, teatros y cines, campos y calles donde reinaran las ciencias y las artes y no las máquinas. Para 2018 también hicieron un recorrido por todo el país y la historia se repitió con creces, siendo la primera vez que se designaba una mujer indígena para contender por las elecciones presidenciales, proceso que de una vez más develó el profundo racismo y colonialismo interno, tanto de la sociedad a nivel amplio como de la clase política. Cabe señalar que estos recorridos a lo largo de todo el país no estuvieron exentos de vinculación con el arte, la política y la creatividad. Para 2019, ante los embates de las comunidades autónomas, nos sorprendieron con una nueva ruptura del cerco ante la creación de 7 nuevos caracoles como territorios autónomos, la expansión y crecimiento exponencial de sus bases, etapa que fue acompañada de un ánimo festivo y ritual, ya que las inauguraciones de las 9 sedes rebeldes eran conducidas con música, cantos y bailes. De esta manera es posible ver cómo las comunidades se encuentran construyendo sus nuevos horizontes de futuro.
Ahora, en el contexto de crisis global sistémica que venimos experimentando ya hace décadas, aunque actualmente se acentúa en forma de pandemia, cambio climático, guerras inter e intraestatales, en forma de necropolítica, cuando la salud, educación, trabajo, alimentación, soberanía están cada vez más en riesgo, en los tiempos de un creciente fascismo, racismo y fobia a la diferencia en muchas partes del mundo, de la mano de la ultraderecha y el fanatismo religioso, el EZLN emprende lo que hasta el momento representa su esfuerzo más grande por construir un internacionalismo crítico, que es la tarea nada sencilla de dar la vuelta al mundo y visitar los rincones de abajo y a la izquierda de los 5 continentes en lo que podríamos considerar un inmenso performance artístico-político lleno de potentes símbolos que se desarrollarán a escala planetaria. En una reactualización de las disyuntivas que apuntaba Rosa de Luxemburgo el siglo pasado, en la actualidad ya no nos encontramos en un panorama que se debate entre el socialismo o barbarie. La debacle se ha profundizado. Ahora nos encontramos ante un panorama que nos presenta la oportunidad de posicionarse ante la vida o por la vida frente a la muerte. Afirmación que parecería retórica, pero no lo es, ya que el panorama ha sido confirmado por múltiples sectores de la sociedad, incluyendo intelectuales que nada tienen que ver con el movimiento indígena, pero que reconocen que si no cambia el rumbo civilizatorio, sobre todo en lo relacionado al calentamiento global, a la producción de alimentos transgénicos, al control sanitario por parte de las corporaciones farmacéuticas y su lucro con las enfermedades, a la solución de las problemáticas migratorias, entre muchas otras, podríamos estar destinados a la extinción. Eso sí, de la vida humana como la conocemos en la actualidad, porque sin lugar a dudas, el planeta seguirá existiendo con o sin nosotros. De las reivindicaciones de carácter étnico que se tenían en un principio, se dio paso al intento por articular las demandas populares de los sectores oprimidos. Al día de hoy, ahora el sujeto ha cambiado a una lucha por la humanidad, así con mayúsculas, donde es tarea de las ciencias y las artes imaginar una nueva casa. Cito: las artes pueden imaginar esa casa y ponerla en palabras, sonidos, imágenes, en figuras. Las artes imaginan lo que parece imposible y al imaginarlo siembran la duda, la curiosidad, la sorpresa, la admiración, o sea, lo hacen posible. Siguiendo esta línea y para fortalecer las resistencias entre los pueblos originarios frente al sistema mundo moderno colonial y el capitalismo, existe la articulación entre el EZLN y el Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno para vincular las luchas que promueven la defensa del territorio, de la madre tierra y de la vida. Por ello, el 1 de enero del 2021 lanzaron la llamada Declaración por la Vida. Y cito: hacemos nuestros dolores los dolores de la tierra, la violencia contra la mujer, la persecución y el desprecio a los diferentes y su identidad afectiva, emocional, sexual, el aniquilamiento de la niñez, el genocidio contra los originarios, el racismo, el militarismo, la explotación, el despojo, la destrucción de la naturaleza. El entendimiento de que el sistema es responsable de estos dolores, el verdugo es el de un sistema explotador, patriarcal, piramidal, racista, ladrón y criminal, el capitalismo. Y aquí vemos algunas de las pinturas en cómo las comunidades autónomas representan la hidra capitalista, que ellos llaman. Esta declaración se puede entender como la inauguración de una nueva etapa a escala global, tanto para el movimiento zapatista y su lucha contra el colonialismo interno, como para las rebeldías a nivel mundial que buscan combatir al sistema mundo moderno colonial. Una especie de proceso constituyente de las resistencias, tomando en cuenta que el manuscrito fue firmado por más de 1.700 organizaciones de muy diversa índole y en los 5 continentes. Bueno, voy a adelantarme un poco. Lo fundamental en este caso es que además de las ideas del movimiento indígena, permean otras formas de comunidades de práctica que se traducen en una serie de iniciativas que involucran muchas más actividades y sujetos, los cuales van desde cooperativas económicas, nuevas formas de producción, circulación y consumo, medios de comunicación alternativos, formas también alternativas de hacer arte y ciencia, adherencia a otras luchas como la de los migrantes, los desaparecidos, las demandas sindicales, los movimientos internacionalistas e incluso redes de colaboración más amplia, como son las redes de resistencia y rebeldía, como un intento por socializar la lucha que permee sectores más amplios. Entonces, estos son algunos de los eventos, por ejemplo, que ha organizado la red universitaria anticapitalista para combatir la crisis global y tejer redes de manera global. No es casualidad que la llamada Travesía por la Vida inicie su recorrido en Europa, tomando en cuenta que las mayores redes de solidaridad para con el zapatismo, además de México, se encuentran en ese continente. Ya lo han afirmado en otras ocasiones, las resistencias no distinguen nacionalidades o demarcaciones territoriales propias de la modernidad capitalista. El problema es la colonialidad imperante en el sistema de destrucción global
con base en el ego conquiro, el yo conquisto, y los imaginarios que produjo. Lo destacable es cómo se plantea el arribo a ese territorio en términos político-poéticos en clave de colonial, porque lo más sencillo sería hacer encuentros desde la virtualidad como ahora se ha querido imponer, o tomar un avión, transporte por el que sí llegará la delegación ampliada zapatista, que por lo que se sabe hasta ahora constará de alrededor de 180 personas, integrantes del EZLN y el CNI. Sin embargo, a manera de un potente mensaje simbólico, los zapatistas han decidido cruzar el mar Atlántico en barco. La montaña le pusieron como apelativo al navío, en clara alusión al mensaje que hicieron los conquistadores, pero ahora al revés, incluso bromeando con que ha llegado el tiempo de que ahora ellos hagan la invasión, aunque en realidad específicamente se diga que van a Europa para vincularse con las luchas de abajo y a la izquierda, en lo que parecería una inversión del lenguaje en términos simbólicos y de la poética, donde incluso se ha rebautizado a Europa como Islumil Kaj Shek Mokom, que quiere decir tierra insumisa o tierra que no se resigna o no se desmaya. Por ejemplo, es un pequeño video performance ritual, donde, voy a quitar el audio, donde se ve algunas de las celebraciones que tuvieron los zapatistas para despedir a la delegación marítima. Y, por ejemplo, para las reuniones que van a tener con el pueblo en Europa, se reunirán, por ejemplo, con el pueblo Sami, habitantes de Laponia, reunión que cruza los 5 países algunos países como Noruega, Finlandia, Suecia y parte de Rusia, y a quienes se les quiere imponer un tren ártico como parte de un corredor que destruirá sus tierras y el hábitat de los renos, su principal fuente de subsistencia, y que se conecta con otros megaproyectos extractivos en similitud con el mal llamado Tren Maya en México. Asimismo, han recibido invitaciones de la Confederación General del Trabajo en España, de Aspiración Anarquista, del Movimiento de los Chalecos Amarillos en Francia también del movimiento SAT por sus siglas Zona a Defender, resistencia territorial que logró detener en 2018 la construcción de un enorme aeropuerto que devastaría inmensas zonas agrícolas. Y precisamente el 13 de agosto de 2021 se tiene programada una estadía en Madrid en la fecha en la que se cumplen los 500 años de Tenochtitlan. Aunque 5 siglos después el mensaje sea que a pesar de los intentos por desaparecer a los pueblos originarios, desde otro locus de enunciación, que es el de la resistencia, de quienes no se han rendido, exclamarán, no nos conquistaron. Cito, iremos a decirle al pueblo de España 2 sencillas cosas. Que no nos conquistaron, que seguimos en resistencia y rebeldía. Que no tienen por qué pedir que les perdonemos nada. Ya basta de jugar con el pasado lejano para justificar con demagogia e hipocresía los crímenes actuales y en curso. Los genocidios escondidos detrás de megaproyectos, concebidos y realizados para el contexto del poderoso, el mismo que flagela todos los rincones del planeta, y el aliento monetario de impunidad para los paramilitares, la compra de conciencia y dignidad por 30 monedas. Cierro cita. Con una profunda política y práctica estética decolonial, este mensaje es un claro posicionamiento de cómo parte del cambio de la historia hay la construcción de otras narrativas y otros futuros, ya que como sujetos de poder los pueblos originarios hacen una afrenta y dejan claro que no han sido exterminados, que no quieren regresar al pasado de opresión, y por si fuera poco, ahora inician un recorrido hacia el territorio del que alguna vez partieron los colonizadores para buscar alianzas frente al enemigo común, el sistema fundado en el racismo, la política patriarcal y la economía capitalista de despojo, entre otras variantes de la colonialidad, como el lado oscuro de la modernidad. El Escuadrón 421, como se designó a la delegación marítima zapatista que partió en las costas del Caribe mexicano el 2 de mayo por la tarde y que espera arribar al puerto de Vigo entre 6 y 8 semanas después. El barco fue construido en los Países Bajos en 1903 y se llama Stahlreit, rata de acero en alemán. Ahora fue renombrado como La Montaña. El Escuadrón 421 se debe a que está integrado por 4 mujeres, 2 hombres y una persona no binaria u otroa, como dicen los zapatistas. Dentro de la vinculación entre el arte y la política que acompaña esta travesía transatlántica, es posible consultar numerosos performances o rituales de los medios de comunicación zapatista que han registrado y que también están en comunicados de enlace zapatista como Y mientras tanto en la selva lacandona, Ayer la teoría y la práctica, El abordaje, Sobre el mar, Delfines, Camino a Europa, en pluma de los subcomandantes Moisés y Galeano. Y bueno, esto dan cuenta de manera literaria del inicio de esta etapa. En todos ellos se muestran celebraciones acompañadas de música, actos rituales en que las comunidades suben a pequeñas lanchas motorizadas
y acayucos, es decir, especies de canoas de madera hechas a mano con las que se puede observar surcan los ríos de la selva lacandona en un ambiente festivo y artístico como parte de la despedida de la delegación marítima. Los cayucos tallados, un segundo, aquí está. Los cayucos tallados en forma colaborativa, pintados con diferentes motivos y tamaños, son 4 y representan un potente simbolismo desde el arte que llevan consigo en el barco grande, que es la montaña, y que se recupera en el comunicado La Ruta de Ixchel. Cito, los cayucos representan 4 etapas de nuestro ser como zapatistas que somos. Nuestra cultura como pueblo originario de raíz maya es el cayuco más grande y dentro del cual se pueden guardar los 3 restantes. Es un homenaje a nuestros antepasados. La etapa de la clandestinidad y el alzamiento es el cayuco que le sigue en tamaño al primero y es un homenaje a quienes han caído el 1 de enero del 94. La etapa de la autonomía es el tercero en tamaño de mayor a menor y es un homenaje a nuestros pueblos y regiones y zonas en resistencia y rebeldía que han levantado y levantan la autonomía zapatista. Y la etapa de la infancia zapatista es el cayuco más pequeño que han pintado y decorado niños y niñas zapatistas con figuras y colores que se les dio la gana. Comandante Insurgente Galeano. Ya termino. Con representaciones figurativas que conectan diferentes tiempos y espacios de forma transtemporal, diferentes cronotopos, diría Bakhtin, que van desde la ancestralidad maya, pasando por la clandestinidad, la autonomía de los pueblos, y se conectan con el futuro como construcción de alternativas a la modernidad capitalista, desde la emoción, los sentires y la imaginación, podemos ser testigos de cómo el sistema de las artes zapatistas, de este movimiento insurrecto, inicia su más reciente aventura, donde el arte sirve como praxis de una política prefigurativa de largo aliento y escala planetaria. Como cierre, recuperamos esta frase del subcomandante insurgente Moisés, que en tiempos pandémicos nos invita a contagiarnos del virus de la rebeldía. Cito. Este es nuestro empeño. Frente a los poderosos trenes, nuestras canoas. Frente a las termoeléctricas, las lucecitas que las zapatistas dimos en custodia a mujeres que luchan en todo el mundo. Frente a los muros y fronteras, nuestro navegar colectivo. Frente al gran capital, una milpa común. Frente a la destrucción del planeta, una montaña navegando de madrugada. Somos zapatistas, portadores y portadoras del virus de la rebeldía y la resistencia, y como tales iremos a los 5 continentes. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Gracias por tu participación tan elocuente y tan necesaria. Vamos a ver si hay preguntas. No hay preguntas. Nikolai, do you have any questions from the audience or from yours? No, I'm very excited about all presenters because it's all of them. It's related to the problem of identity, and this is the big question in for our semioticians, and we need to such research and such studies in our area. Thank you very much. Okay, thank you. Bueno, la siguiente ponencia es mía, soy el último. Esta ponencia se titula El mundo en la corteza de un árbol, el papel amate como dispositivo de memoria para los pueblos nahuas del sur de México. Y bueno, me voy a permitir compartir pantalla. A ver si la pueden ver. Me podrían comentar si la pueden visualizar. Ahí se ve. Ok, gracias. Y bueno, inicio comentando que este trabajo se sitúa en la región del Alto Balsas, en el estado sureño de Guerrero, en la República Mexicana. Aquí lo podemos visualizar más o menos para darnos una idea de en dónde se ubican estos pueblos que tienen como artesanía, una de sus artesanías es el amate pintado. Y bueno, el amate pintado se divide en 2 tipos. Los amates de pájaros, que son pinturas con aves imaginarias y plumaje multicolor, acompañados por otros animales, tales como venados o borregos, ¿no? Y también por flores y árboles. Y también están los amates de historia. Estos son dibujos o pinturas que retratan la vida colectiva de los pueblos y del Alto Balsas ahí en esta región, ¿no?
Esta práctica tan peculiar pues emergió hace unos 40 años. Algunos dicen que fue gracias a Felipe Ehrenberg, el artista que en San Ángel reunió a los amateros de San Pablito Pahuatlán, en el estado de Puebla, en la Sierra Norte de Puebla, y a los pintores del Alto Balsas en Guerrero. Bueno, el papel amate como un texto, de acuerdo con Lotman, la cultura es en sí misma una inteligencia y una memoria colectiva y supraindividual. Y bueno, en este sentido, el papel amate puede ser entendido como un texto, una comunicación codificada por lo menos en 2 lenguajes, y que en este caso articula lo textual y lo visual, lo cual recupera otros textos sumergidos en la profundidad de la memoria de la cultura, por ejemplo, tradiciones, leyendas o personajes históricos, además de que preserva otro tipo de memoria que es en la cultura mesoamericana, ha sido la de los tlacuilos, que son pintores los que hacían los códices hace más de 5 siglos, ¿no? Eso sería como una forma de entender el papel amate como un texto. Y bueno, aquí tenemos precisamente cómo este papel amate como dispositivo de memoria recupera este tipo de memorias colectivas e individuales. Aquí en este amate sin título de Eugenio Venancio, de Ameyaltepec Guerrero, vemos cómo se articula la sociedad, cómo está la gente vendiendo, comprando, haciendo fiesta, o tan solo en sus casas comiendo, pero cómo esta vida colectiva se va llevando a cabo en este pueblo imaginario, o bueno, que es retratado por Eugenio Venancio, y cómo al fondo de este dibujo podemos percibir algunas personas que se reúnen a comer en torno a una cruz, y esto es porque es una de las festividades más pues más significativas, más representativas de la región, que es precisamente el culto a los cerros, ¿no? Este culto a los cerros para la petición de lluvias, que es muy importante en la región. Este es uno de los ejemplos de los amates de historia que recuperan precisamente estas tradiciones. También tenemos otro tipo de memoria que es precisamente los textos que han permanecido sumergidos en esta profundidad de la memoria y que son recuperados por el amate. En este caso tenemos el amate denominado La Planeación de Zapata, de Cristino Flores de Ameyaltepec. Y en este amate, don Cristino pinta, o dibuja más bien porque es un dibujo, dibuja a Emiliano Zapata en medio de 2 de sus generales y algunas de las gentes del pueblo que van a apoyarlo, van a llevarle provisionamiento, agua, comida. Y esto porque el estado de Guerrero a principios del siglo XX fue de los pocos territorios que tuvieron un gobierno agrario impuesto por el propio Emiliano Zapata y que vivió el reparto agrario antes de las reformas gubernamentales de Lázaro Cárdenas, por ejemplo, ¿no? Ese es una de las cuestiones más importantes que se mantienen en este papel amate como dispositivo de la memoria, ¿no? Que se recupera este pasado revolucionario y agrario, y en el que además pues se ve, ¿no? Me decía don Cristino a la hora de entrevistarlo, me dice, mira, aquí arriba en el cerro están sus tropas, está su gente, esperando por si hay problemas, porque además aquí en el pueblo la gente va corriendo a la iglesia a esconderse porque ahí vienen los federales, es decir, posiblemente hay un enfrentamiento entre fuerzas insurgentes y fuerzas federales. Entonces, también estaría presente esta memoria del conflicto armado, ¿no? De la guerra de revolución de principios del siglo XX. Y eso es importante porque don Cristino Flores también comentaba que cuando era joven lo detenían los del ejército y le decían que si él andaba con Lucio Cabañas, ¿no?
le preguntaban si él andaba con Lucio Cabañas y él decía, pues no, yo soy pintor, yo soy artesano, pero es importante cómo en la memoria de estos pueblos permanece la idea de la guerrilla. Bueno, también el papel amate como texto es generador de sentido y no solamente soporte, ¿no? Dinamiza la sociedad histórica y culturalmente. Y aquí tenemos la historia de Pedimento de Andrés Flores de Ameyaltepec Guerrero, y en esta retrata un suceso, el proceso en el cual se deriva en una fiesta, y es el pedimento de la novia. Y van sucediéndose varios tiempos en diferente forma, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, bueno, no sé si pueden ver el cursor, pero estoy señalando al novio declarándose a la muchacha, ¿no? Y me decía Andrés, aquí está el novio y se le declara a la muchacha, pero además después está la mamá con el cinturón pegándole a la muchacha. ¿Por qué? Porque ya deshonró a la familia, ya se va a vivir con el joven, ¿no? Y eso es interesante porque, bueno, también da cuenta de los procesos sociales de conflicto incluso. Aquí está el papá, ay, perdón, me voy a regresar. Aquí está el papá también dándole consejo a la muchacha, pero además aquí ya está la fiesta. Aquí ya están las botellas en la mesa, ya están sentados algunos, aquí está el equipo de sonido, están las cajas con el refresco, y aquí adelante están las muchachas preparando la comida, ¿no? Aquí hay otras personas en el corral, es decir, están sucediendo muchas actividades al mismo tiempo. Y esto precisamente habla de este dinamismo sociocultural de los pueblos que, pues, desde una perspectiva urbana, y como bien lo decía Francisco, este colonialismo interno que nos impide ver la riqueza y la diversidad que hay dentro de los pueblos, pues nos impide ver eso y solamente considera que en los pueblos no sucede nada, ¿no? Bueno, también es un soporte de lo simbólico y fundamental para esta semiosfera de la cultura. Este amate se llama el baile del torito de San Lucas, está elaborado por Francisca Nicolás de Xalitla Guerrero. Y bueno, aquí los pobladores están realizando una fiesta, en torno a lo que es el baile del torito de San Lucas. Además, una fiesta que ya se está perdiendo, me decía don Pablo Nicolás, él dice que este amate pues es precisamente un intento por recuperar esta fiesta que se ha estado perdiendo. Y bueno, se trata precisamente de celebrar a San Lucas, pero con su animal preferido, que es el torito, ¿no? Y esto, bueno, pues tiene que ver también con celebraciones agrícolas en las cuales se llevan flores y ofrendas a la iglesia, además de otros elementos. Se lazan los toros en los corrales, también se les bendice, y al final se monta un poste al centro y hombres y mujeres con un lazo atado al palo, al poste, van danzando en círculos, ¿no? Van haciendo una danza. Eso es más o menos lo que intenta retratar este amate. Y bueno, la parte final de esta exposición tiene que ver con una cuestión que es la traducción. Siendo parte de una semiosfera particular, el amate pintado, es susceptible de recibir estos otros amates, otros planteamientos, otras producciones semiótico-discursivas que asimila. Y por ejemplo, aquí vemos precisamente textiles muy antiguos que circularon por los caminos reales de lo que fue México, la Nueva España, y que fueron traídos por la nao de China, es decir, navegaban desde el continente asiático por el Océano Pacífico, llegaban al puerto de Acapulco, y de ahí eran transportados a varias ciudades, ¿no? Entre ellas la Ciudad de México.
Y veamos estas aves, el despliegue de sus alas, la fastuosidad de sus posiciones, de los adornos. Y si ahora lo comparamos con la creación de los amates de pájaros, que es la otra tipología de amates, el papel amate también es una traducción de otras semiosferas y de otras memorias de la cultura, es decir, se fueron integrando ciertos elementos a esta producción semiótico-discursiva y vemos cómo hay también aves que despliegan sus alas y tienen estas plumas en la cola tipo pavos reales, que bueno, no existen en realidad en Guerrero, lo que hay son zanates, algunas otras aves endémicas. Estos amates fueron elaborados por Gaudencio García de Xalitla, Guerrero, y podemos ver precisamente cómo estos dos amates expresan muy bien esta idea del despliegue de alas, de flores, de juegos, además de estos juegos, de estos elementos lúdicos que hay sobre todo en la naturaleza retratada por los pintores. Y por ejemplo aquí precisamente esta similitud o esta traducción de los textiles chinos que en parte pudieron haber influenciado a los pintores de Amate, justo a partir de estas reproducciones de aves y de flores que plantean ellos, ¿no? Tenemos también estos animales como venados o borregos, ellos pintan mucho a veces como chivos o borregos, pero estilizados de tal manera que parecen a veces venados o parecen ciervos o algunos otros animales como caballos, ¿no? Y es interesante pues esta traducción, pero también entonces esta memoria de las semióticas, de otras semiósferas han sido incorporados al papel amate como justo memoria de las traducciones. A mí me interesa mucho esta idea ahora, me lo hizo ver la doctora Tatiana Bubnova, ¿no? Cómo los textiles chinos que traía la nao de China fueron influenciando tanto las cajitas de Olinalá, que tienen muchos motivos similares, como la producción semiótico-discursiva de los pueblos nahuas, no solo en el amate, sino también en el barro, en estos platos, en estas vasijas en las que pintaban, siguen pintando pues este tipo de aves. Y bueno, esto sería todo por mi parte. No sé si haya algún comentario, alguna pregunta. Nicolai, do you have any questions? Creo que el buen Nicolai no está ahorita presente. Sorry, I am here. Okay. I try to manage the two parallel session, you know, and and 1 year is yours and another is another session. But I want to thank you all for your insightful presentation, for your research and contribution. The problem that you are developing your research is very important for semiotics. Congratulations all, and hope to see you very soon in Mexico, perhaps this year or another year if the evenement of pandemic evolve. We'll see. Thank you very much. Muchas gracias. Thank you very much. Pues muchas gracias a los compañeros. No sé si ustedes, compañeros, tengan alguna pregunta. Tenemos cerca de 10 minutos, 15 minutos antes de que cierre la sesión. Nosotros estamos todavía con bastante tiempo. Pensé que íbamos a tener demasiadas preguntas del público, pero no sé si haya comentarios en torno a la propia mesa. Adelante, Francisco. Yo, bueno, felicitar a las compañeras y a Oscar por las
por las exposiciones, se me hacen bastante valiosas e interconectadas, ¿no? Creo que eso es lo potente de la semiótica, que permite, como hemos también aprendido con Julieta Haidar, conectar imaginarios a veces quizá bastante disímiles, ¿no? Como puede ser desde la participación de Converse en un museo o los imaginarios que se pueden trasladar a través de la visualidad del documental en una problemática tan fuerte que también considero parte del sistema mundo moderno colonial, como puede ser el feminicidio, o en este caso las traducciones, ¿no? Transculturales que pueden venir desde Oriente hacia los pueblos originarios. Yo tenía una pregunta específica para Oscar en el sentido viendo las imágenes, ¿no? Me remitieron mucho, sobre todo la de Zapata, al trabajo que hace Beatriz Aurora. Entonces, quisiera saber si en algún momento has pensado esta relación entre la pintura de Beatriz Aurora. Para quien no la conozca, es una pintora chilena que se asentó en Chiapas a los inicios del levantamiento armado del 94, y que curiosamente también en la creación de estos imaginarios a través de las imágenes, mucha gente a nivel internacional piensa que Beatriz Aurora es zapatista, ¿no? Pero en realidad no. O sea, ella es como parte de la producción externa al movimiento, que no pertenece al EZLN, y que al mismo tiempo ha logrado crear una identidad gráfica que es reconocible a nivel mundial por el tipo de pintura que hace, pero que también se relaciona con elementos de la construcción discursiva e imagética de los pueblos originarios, como puede ser la ausencia de perspectiva, pero que la ausencia de perspectiva se relaciona no con carencias, digamos, de términos formales creativos, ¿no? Porque la perspectiva se tiene en todos lados, sino más bien se relaciona con la horizontalidad o el no uso de jerarquías o la vinculación de otra manera, digamos, más igualitaria frente a la discusión que pueden establecer ciertos grupos de pueblos originarios, porque tampoco podemos generalizar. Entonces, en ese sentido, quería preguntarte si habías pensado de alguna manera una relación entre Beatriz Aurora y estos amates. Gracias. Pues fíjate que más que pensar en esta relación con Beatriz Aurora, más bien lo que yo he estado tratando de desarrollar a partir de los amates es justo la idea de los tiempos relacionales que plantea Gonzalo, ahorita Rolando González me parece se llama. Es un teórico también sobre decolonialidad y él habla precisamente de que la estética decolonial o una de las ideas de la estética decolonial tendría que privilegiar no el espacio en sí, sino los tiempos. Y el tiempo en términos de una memoria presente, de una memoria constante, de un presente prolongado, en el cual hay estas relaciones. Y justo lo que plantean los amates, me parece, es justo esta horizontalidad o esta no jerarquización de los elementos a partir de las actividades de la interacción de los cuerpos en el espacio, que me parece tiende más incluso hacia la transdisciplinariedad que hacia otros elementos, porque me parece que lo que ellos hacen a veces es poner en el centro a la iglesia, por ejemplo. Y es que en su realidad justo la iglesia, ya a partir de este orden colonial, es que está centrada, está situada en el centro del pueblo. Pero más allá de eso, también hay otros elementos que ubican, que hablan de esta segmentación en niveles del universo, donde está el supramundo, el mundo y el inframundo. Hay otro amate que ya no pude exponer, que es la batalla del cielo, y están los arcángeles peleando con los dragones, y en el piso están las calaveras, los cráneos. Entonces ahí está justo esta división del supramundo, mundo y inframundo. Me parece que hay toda un tema de discusión, pero justo con la producción de esta artista, que ahorita se me fue el nombre, que categorizan o ubican como parte de las comunidades, me parece que lo que ella hizo justo fue traducir esa cosmovisión o esas cosmovisiones que tienen que ver con una horizontalidad o con una relacionalidad no jerárquica que pues pegó desde los primeros años
¿no? Del levantamiento hasta ahorita y que ha sido todo un emblema. Yo creo que precisamente esta traducción de los imaginarios es lo que nos está ahorita teniendo justo en mesas como estas, ¿no? Una de las formas es de la percepción, ¿no? La percepción del mundo, el pensar el mundo diferente. Y bueno, aprovecho para también hacer una pregunta a ti, Francisco, y a Diana, en términos de si ustedes vieron esta relación o esta influencia, no nada más del zapatismo, sino de las nuevas juventudes, de estas juventudes de los pueblos originarios, incidiendo en estas producciones semiótico-discursivas. Diana, me parece, se quedó justo como a medias de esta exposición, y pues si pudiera ella también explicar un poco más sobre estos procesos, ¿no? ¿Tú, Francisco? ¿Yo? Tú, Diana, tú. Bueno, pues sí, este ejemplo que presento tiene que ver con esos cambios dentro de sus comunidades, ¿no? Que pues ha habido elementos culturales que se han ido perdiendo, pero ellos desde afuera, al estar vinculados con otros circuitos artísticos y reconocen esta parte valiosa de su cultura desde afuera, pues deciden hacer esta combinación con los tenis. Y este ejercicio con Converse es desde el 2000 y sigue, ¿no? Esto de que fueron paulatinamente incorporando a otras, a otros sectores de la población, a las mujeres en particular con los tejidos, y lo que han hecho también con el dinero que se ha recabado con estas ventas, pues es crear un centro comunitario para enseñar artes, ¿no? A los chavos, las técnicas artesanales que a lo mejor también cayeron un poco en desuso. Entonces, de alguna manera también el vínculo con el museo pues les ayudó a posicionar de alguna manera, que con Converse pues no era tan necesario, ¿no? Con la infraestructura que tiene en todo el mundo. Pero me parece que es un buen ejemplo para pensar en esto que dices. Y otro ejemplo que también se vinculó con las exposiciones fue, por ejemplo, la población yumana del norte del país. Sobre todo la participación de los jóvenes en la exposición fue fundamental, porque los grupos del norte, muchos, en términos antropológicos clásicos, han perdido, ¿no? Porque ellos siguen reproduciendo su identidad con otros elementos, pero han perdido, por ejemplo, la lengua, los Kumiai, me parece, quedan 6, no, Quiligua, perdón, los Quiligua, quedan 6 hablantes o ya menos, pues, pero la población emplea, por ejemplo, el territorio o el parentesco, porque además pues están divididos por la frontera, hay tanto localidades de este lado como del otro, ¿no? Entonces, en esta exposición de Yumanos fue fundamental también su participación. Llegaron al museo, hicieron estos cantos con sonaja, que es uno de los elementos que pues ellos también utilizan para decir somos Cucapá, o somos Paipai, o somos Quiligua, ¿no? Pues sería eso. Yo con respecto a lo que comenta Oscar, y que también se relaciona mucho con lo que dice Diana, es que tampoco se trata como de el congelamiento del pasado, como si fuera una romantización histórica que se quedó congelada en el tiempo, ¿no? Y parte de otro fragmento de la cita que ya no leí, cuando las comunidades autónomas dicen que van a España a decirles no nos conquistaron, no nos hemos rendido justo a 500 años de la colonización, ¿no? O de la supuesta caída de Tenochtitlan. No es solo un ejercicio retórico, porque evidentemente eso sería negar todo el proceso colonial y toda la sangre que eso contrajo. Sin embargo, al mismo tiempo se dice, ¿no? Nosotros no queremos volver a ese pasado colonial, y lo que sí se nos hace muy hipócrita, ¿no? Es, por ejemplo, otros discursos como los del gobierno federal que piden a la corona o que piden al Estado español
que ofrezcan disculpas mientras se está haciendo el Tren Maya, por ejemplo, que está lleno de empresas que van a extraer todos los recursos, no recursos, ¿no? Sino más bien todos los bienes naturales que tienen los pueblos originarios, porque justo no piensan la naturaleza como un recurso. Y al mismo tiempo, en sintonía, por ejemplo, en las mismas comunidades autónomas, los chavitos y las chavitas están manejando drones, ¿no? Para hacer audiovisuales. Están interconectados de manera global a través del Internet, ¿no? Están justo haciendo este diálogo transcultural para conectar las resistencias de manera global, ¿no? Entonces no es una romantización del pasado, ¿no? Sino es más bien la defensa desde un posicionamiento completamente moderno, al mismo tiempo en diálogo con la tradición cultural ancestral, ¿no? Muy bien, gracias. Carolina y luego Diana. A mí, bueno, Sorry, esto está perdóname for pasando. interruption. In 3 minutes, I need to switch in the next session. Thank you very much. Bueno, a mí esto que presentaron y de lo, bueno, que presentó Diana, Francisco, me hace pensar como en todo este movimiento que se está dando entre jóvenes que tienen alguna adscripción étnica en el cine, ¿no? En lo cinematográfico, ya sea documental, ficción, cortometrajes, se está produciendo bastante cine de ficción en diferentes modalidades, y a mí me parece que estos jóvenes son justo lo que funcionan como estos filtros traductores de los que habla Lotman, ¿no? Me parece que ahí sería un buen ejemplo de cómo están apropiándose de estas tecnologías, ya sea museísticas como tecnológicas que tienen que ver con lo cinematográfico, lo fotográfico, etcétera. Y bueno, me recuerda mucho ese movimiento que se está dando también. Muy bien. Adelante, Diana. Breve, solo quería agregar pues los grupos de rock, por ejemplo, o de ska en lengua originaria, ¿no? Ese creo que es el claro ejemplo, que dentro de los museos propiamente no está en las salas de exposiciones, pero sí hay esta apertura de que formen parte de actividades complementarias, ¿no? Eso sería. Sí, sin olvidar, claro, estos grupos de grafiteros, es decir, de que las juventudes llamadas indígenas o de los pueblos originarios están echando mano de todo, de todas las expresiones culturales, artísticas, científicas también, y pues obviamente no se están quedando ni en el pasado, ni son piezas de museo. Eso es importantísimo señalar. Y bueno, agradecemos a Nicolae la invitación a las universidades involucradas, a la doctora Julieta Haidar, a todos. Gracias, muchas gracias por su asistencia. Gracias por todo. Gracias, Nicolae. We thank you. Thank you, dear friends. See you. We'll see you soon. Congratulations. And thank you so much. Bye.